Pero cuando hacemos un análisis sobre este tema de aranceles, estamos hablando de economía, pero en el fondo también estamos hablando de política. Sí, claro, es que la política es la expresión condensada de la economía. Todo en economía es política. En un artículo que leí de El País que escribiste, planteabas que es posible que en las últimas décadas se haya dado como una desindustrialización en los Estados Unidos. Cuéntanos un poco sobre ese tema. Sí, hace aproximadamente entre 15 y 20 años, los Estados Unidos, a partir de las políticas de libre mercado, de tratado de libre comercio, o sea, el globalismo, desplazaron muchas industrias internas hacia China para tener más ganancias, explotando mano de obra china. ¿A costo de qué? De dejar desempleados a muchos miles de norteamericanos que fueron desplazados por chinos. Eso llevó a que, por ejemplo, la industria automotriz norteamericana, que tiene más de 100 años, por ejemplo en Michigan, quedara cerrada. El hecho hay otras industrias más que se dieron, y eso llevó a que hay un proceso de desindustrialización. Desindustrialización. Y bueno, y eso no se compensa un poco con los tratados de libre comercio que Estados Unidos tiene con diversos países, porque pues uno sintiera que es que Estados Unidos ha perdido un poco en esas negociaciones que hizo en los tratados de libre comercio, o que Estados Unidos no está como tranquilo con los términos de esas negociaciones. ¿Qué ha perdido Estados Unidos en las negociaciones del tratado de libre comercio con los países? Ha perdido empleo. ¿Por qué? Porque en favor de las industrias que han ido al exterior, por ejemplo, industria manufacturera se ha desplazado para México, industria automotriz se ha desplazado para México o para Canadá, ha dejado sin trabajo a muchos norteamericanos. Claro. Eso le da ganancias, utilidades a las empresas norteamericanas que optan por eso, pero el simple ciudadano se vio afectado, y eso es a partir de unos tratados de libre comercio que afectaron. Por ejemplo, la industria petrolera empezó a comprar, el gobierno empezó a dejar de explotar de sus yacimientos. Pero aumentó las compras en Arabia Saudita, en Venezuela. Eso es estratégico, están esperando primero comprar, importar todo lo que tiene que ver con la industria energética para no, digamos, utilizar sus propios recursos. Eso es una mirada, y es cierto. Y además le permite un discurso de que ambientalista, de que no está haciendo extracción, pero siguen consumiendo el petróleo. Claro. Es un doble discurso. Pero por otra parte, el costo político en política interna en Estados Unidos ha llevado a que el Partido Demócrata perdiera las elecciones. Los que decidieron votar por Trump fueron los desempleados de ese país profundo, de ese estado profundo, campesinos, mineros, leñadores, miembros de la industria naviera. Claro. En Estados Unidos, durante la Segunda Guerra Mundial, producía un barco diario
actualmente produce 1 o 2 al año. O sea, toda la industria naviera norteamericana está cerrada. Está muy golpeado ese sector. Hablando de esos sectores, a mí se me ocurre, bueno, todos los países tienen como algo que ofrecerle al mundo, ¿sí? Todos los países tienen algo que producen en términos de bienes o de servicios y que es como lo distintivo de ese país que se le ofrece al mundo. ¿Y a qué voy? A que Estados Unidos no puede producir de todo. Estados Unidos está en un mundo globalizado, está en una economía también globalizada y pues me pregunto qué tanto afecta a Estados Unidos o qué tanto Estados Unidos se puede arriesgar a perder esos nexos económicos con los otros países en el mundo, como aislarse un poco. A ver, las políticas proteccionistas de Estados Unidos tienen un fin político que está muy centrado en resultados de mejorarle la calidad de vida, la calidad de salario, de ingresos, de empleo a el público norteamericano, al votante norteamericano. Al votante. Eso tiene lo que ha hecho Estados Unidos, en este caso en la administración Trump, que no es nuevo porque lo hizo en la primer mandato, fue eso. Y realmente tiene riesgo, pero Estados Unidos no pretende aislarse totalmente. Él está consciente como país, como economía, que depende de muchos países, Lo que está buscando una renegociación de la política arancelaria, que sea más justa, más equilibrada, porque realmente ha habido un desequilibrio y eso se muestra en los datos, en la balanza comercial, el déficit y la deuda externa que tiene Estados Unidos, siendo una de las economías más poderosas, porque los tratados en su momento no fueron inteligentemente bien planteados. Claro, es que, digamos, hay una economía hacia afuera y hay una economía hacia adentro en todos los países. Es igual que la política, los países, digamos, como estados tienen una relación hacia afuera con otros estados en el concierto internacional, pero los países también tienen una relación política interna con su pueblo, con la gente que está, digamos, que son los que toman las decisiones políticas en términos democráticos. Estas decisiones que ha tomado Estados Unidos, pues el gobierno de Trump, con el tema de los aranceles, con miras a unas elecciones que hay el próximo año en Estados Unidos, que son elecciones parlamentarias en noviembre del 2026, ¿qué efectos puede tener hacia adentro? No la política exterior, sino la política interna con sus votantes, con esas personas que nos comentabas, que fueron realmente los que respaldaron el proyecto del hoy presidente Trump. A ver, si las negociaciones económicas llegan a ser bilaterales, el bilateralismo, eso va a llevar necesariamente a un equilibrio. Ese equilibrio va a disminuir el déficit comercial. Eso también va a llevar a un fortalecimiento del dólar y también a mayor empleo, disminución de la inflación a nivel interno, y eso va a llevar a un ciudadano más satisfecho, donde reconozca que América primero. Esa frase, América primero, responde al hombre común, porque la política no cabe en la azucarera, la política es mucho más. Y entonces, más allá de la mesa, aquí se está viendo un problema real, un problema de que el norteamericano, por unos meses,
según muchos analistas, muchos economistas, va a sufrir una recesión económica. Desaceleramiento. Va a haber un aumento posible de la inflación, pero eso va a ser a mediano plazo, en varios meses. Terminando el año, a finales de año, lo que se espera es que haya un saneamiento financiero de la economía norteamericana y un reposicionamiento de la fuerza de trabajo. Aquí el riesgo es que Trump, con su discurso de el pastorcito mentiroso, constantemente está diciendo cosas todos los días y después se está echando para atrás. Eso le resta credibilidad, eso le resta posibilidad en el momento de la negociación. Claro, pero esa situación pareciera que Estados Unidos tiene el control. Dices, va a haber una pequeña recesión, unos meses, luego se estabiliza, se suben los índices de empleo y obviamente le entra más dólares pues al país. Pero no todo depende de Estados Unidos, porque también en el concierto internacional ya hablamos digamos, de la política interna. Ahora la política hacia afuera, la política externa, que va amarrada obviamente de lo económico. En ese concierto internacional está China, y los chinos tienen en su poder unos bonos norteamericanos, parece que una buena cantidad, leía de tal vez unos $800,000 en bonos. ¿Y qué pasaría si los chinos deciden, digamos, vender masivamente esos bonos? ¿Qué repercusiones tendría sobre la economía y la política interna de Estados Unidos con miras al 2026? A ver, Terrero, son varias cosas. En primer lugar, lo que está planteando como una posibilidad es una realidad. Ya eso se dio. Ya la semana pasada el gobierno chino empezó a vender bonos del Tesoro norteamericano a largo plazo. Pero hay que aclarar varias cosas. Primero, China no es el mayor tenedor de bonos del Tesoro norteamericano, de bonos. Los primeros tenedores son los propios norteamericanos. El tenedor externo más grande es Japón, pero por mucho más que China. Y ¿qué es lo que ha pasado? Es que la Fed, o sea, lo que es el Banco Central en Estados Unidos, tiene la capacidad de comprar el 100% de esos bonos. Tiene la capacidad, realmente tiene la capacidad. Eso afectaría, y de hecho se ha visto en los mercados, la fluctuación del mercado, de la bolsa de valores y de la deuda. Ha aumentado la deuda, pero también, y eso son cosas de la lógica de la economía, se ha devalorizado el yuan, la moneda china. Al devaluarse el yuan, se ha fortalecido el dólar y se ha buscado un punto de equilibrio. Hay un punto en estos momentos de equilibrio. Por lo tanto, la amenaza tan temida en la literatura del uso de los bonos no es tal. Hay otras afectaciones que son en la no negociación, pero lo de los bonos tiene solución. La autorregulación del mercado. El libre mercado, y funciona por procesos de autorregulación y no por política. Es que la teoría
dice más o menos que si se sacan los bonos, pues hay una sobreoferta. Al haber sobreoferta, bajan los precios, y si bajan los precios, suben los intereses. Entonces ya no habría tanta inversión por los intereses altos, y obviamente eso pues causa una recesión. Pero no solamente a Estados Unidos, al mundo entero. Claro. De hecho, lo que se tiene previsto es que el mundo entre en una recesión temporal, y va a reajustarse en el transcurso del año. De hecho, si China hiciera eso, eso hace que se valorice el yuan, porque si baja el dólar por la emisión de los bonos, por la venta de los bonos, el yuan subiría, y eso afectaría también las exportaciones chinas. Pero, ¿qué es lo que está pasando? Claro. Que los norteamericanos y los aliados estratégicos de Estados Unidos no están comprando en China. Y hay muchos contenedores que se han quedado en puerto, o incluso están a medio camino en los barcos. El comercio está represado. La implicación es al resto del mundo. Europa, que supuestamente es una gran potencia, está entre Estados Unidos y China. Y nosotros, los llamados países emergentes, también estamos o nos alinderamos. Estamos arrastrados por todo. Y tenemos que tomar una posición. O me voy hacia la postura china, que es la postura de los BRIC, o me voy con Estados Unidos. ¿Cómo es ese tema del cambio del multilateralismo a ese bilateralismo transnacional? Ese cambio no solamente es en economía, sino en política. El fin de la Guerra Fría, en el año 89, pero concretamente a partir del 91, con la caída del muro de Berlín, aparentemente hizo el mundo global. Aparentemente. Realmente ha habido un reordenamiento geopolítico y geoeconómico entre Estados Unidos, Rusia, China, India, que la gente no habla de India, pero India es un actor muy importante. Los demás están flotando, pero ya no hay dos potencias, no es la Unión Soviética y Estados Unidos, hay otros actores. Claro. Y eso ha cambiado el escenario. El tema del petrodólar de los años 70 ha cambiado. El petróleo sigue siendo importante, pero hay opciones en el mercado para la nivelación. El dólar, el barril está en 60, 58, está estable. Y hay opciones, digamos, para los países de América Latina y el Caribe. Estamos hablando de geopolítica. Una de las maneras de ser influyentes en geopolítica es conformar bloques, para no ser arrastrados por ese devenir, digamos, político y económico. Y acá en Latinoamérica y el Caribe tenemos la CELAC, que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, estuvo oficiando como presidente pro tempore de la CELAC, y pues dio unas declaraciones en donde invitaba a unirse en bloque a estos países en contra de las posiciones del gobierno de Trump, como una estrategia para ser fuertes tanto política como económicamente, y poder precisamente empezar a buscar a esos otros actores, a la India, a Europa, a China misma, ¿cierto? ¿Cómo ese es el juego geopolítico, o la posibilidad de que Latinoamérica y el Caribe se fortalezcan un poco a partir de lo que está sucediendo? A ver, voy a jugar con las palabras. El único que se la cree, que CELAC
Que CELAC cree. Que CELAC será una fuerza decisoria de negociación es el actual presidente de Colombia, que ahora dijo ayer que además de ser presidente de Colombia era presidente de Latinoamérica. Eso lo dijo textualmente. CELAC es un organismo de los tantos que hay que nadie le hace caso, que no tiene ningún nivel decisorio y los hechos lo demuestran. CELAC fue la contraparte de la OEA, pero no tiene ningún valor. Pero además, en América Latina y en el Caribe no existe ningún país que tenga salvo Venezuela, Nicaragua y Cuba, que tenga como primer socio comercial a los Estados Unidos. El hegemón político y económico de este hemisferio, para bien o para mal, son los Estados Unidos. El gran gigante de América del Sur nunca ha crecido económicamente lo suficiente para ser una alternativa, como es el caso de Brasil. Es una ilusión que está ahí. Y América Latina, ya sea por el Mercosur, ya sea por otros organismos multilaterales, nunca han logrado una postura unida ni capacidad económica para negociar. Pero nos olvidamos de una cosa: en toda negociación política o económica hace falta que el antagonista tuyo esté de acuerdo. Y el antagonista de América Latina y del mundo es el gobierno norteamericano. Entonces no hay opción para América Latina, no hay opción. Sometidos a... No hay opción, porque el punto de partida es: no hay negociaciones en grupo, son negociaciones tú a tú. Individuales. Pero, por ejemplo, Argentina intentó y no pudo. Pensaría uno que Argentina, no, pues, con Argentina, la política actual es afín a las ideas de los norteamericanos, de los estadounidenses. Sí. El gobierno de Milei tiene sobre sí el peso de aranceles del 10%. Ojo, iban a ser del 45%. Y por las buenas relaciones que hay entre el gobierno norteamericano y el gobierno de Milei, que es el aliado de América del Sur, de Estados Unidos, le dejaron en 10%. Pero ojo, como Argentina es miembro del Mercosur, por propiedad transitiva se benefició Uruguay, Paraguay, Brasil, que quedaron con el 10%. Esa es la parte de la historia que no se dice, pero fue gracias a la buena relación política que hay en estos momentos con Argentina que se beneficiaron los países que se del beneficiaron. Sur Eso no se dice. Entonces, digamos que finalmente lo que va a hacer Estados Unidos es intentar renegociar los TLC. Va a hacerlo. En el caso de Colombia son 1.107 productos. Lo va a hacer. Y no solamente con Colombia, sino con todo el mundo. Con todo el mundo. Es inaudito que un carro coreano cueste más barato que un carro norteamericano. Claro. O sea, no es justo, no es equitativo. La calidad es mayor del carro norteamericano. Sí, pero las prestaciones que le tienen que pagar a los empleados por derechos laborales, sindicales que hay en Estados Unidos, hace que sea más caro. Aquí lo que todos tienen que ganar menos. O sea,
todas las empresas, Todos ponen como... todos tienen que poner su cuota en un beneficio común también. ¿Y cómo hace Estados Unidos para, digamos, de alguna forma como repatriar las empresas si debido a las condiciones legales, laborales de los trabajadores en otros países es mucho más barato la producción afuera? ¿Cómo va a lograr que su propia gente se fortalezca en cuanto a la producción si producir en otros países, especialmente orientales, es mucho más fácil porque no tienen esas cargas prestacionales que sí tienen en Estados Unidos? Sencillamente, si yo le pongo una política arancelaria a esas empresas, el costo final de su producto no les va a ser rentable vender en los Estados Unidos. Entonces, cada empresa tendrá que ser responsable de ganar menos, pero ganar. Pero además, voy a decir una frase que es muy raro en el mundo neoliberal: la responsabilidad social. Que las empresas tienen una responsabilidad social con sus compatriotas. Y el hecho de que Mac, de que Tesla, de que las propias empresas de Chevrolet hayan trasladado sus plantas motrices hacia México, porque no solamente es Asia, es México. En México. Claro. La industria, las maquilas que tienen los mexicanos, que le dan mucho empleo a los mexicanos, pero le quita empleo a los norteamericanos, a la clase obrera norteamericana, va a tener que replantearse. Y habrá una política de incentivo, una política, por ejemplo, el gobierno norteamericano está gobernando por decreto presidencial. Y una de las cosas fue que le quitaron todas las barreras ambientalistas para la construcción y la reactivación de la industria minera, petrolera, naviera, agrícola, automotriz en los Estados Unidos. Todas las políticas esas ambientalistas que encarecían los costos de producción se eliminaron, y se eliminaron desde el primer día cuando Estados Unidos, el gobierno norteamericano, se retiró del Acuerdo de París. Pero además, paulatinamente se han hecho decretos ya específicos con el carbón, con la industria automotriz, con las navieras. Claro. Es así. Profesor Pedro Pablo, muchas gracias por habernos acompañado en Pensar al Derecho, este video podcast que se hace con mucho cariño desde la Universidad Santiago de Cali. Usted siempre es una voz muy autorizada para los temas desde la Facultad de Humanidades y pues las puertas están abiertas. Nos encantaría que nos acompañara más adelante en otro de nuestros programas. Bueno, Terrero, tú sabes que muchos años de amistad y de compartir trabajo aquí en la universidad, y es un placer colaborar con el grupo de investigación tuyo y trabajar en función de la circulación del conocimiento. Es la responsabilidad que tenemos. Debatir, dialogar, no necesariamente estar de acuerdo, pero muchas gracias y cuenta con mi presencia cuando tú lo solicites. Gracias. Sí.